Bueno, y vamos a empezar nuestro tercer ejemplo en donde vamos a entender un poco unas nuevas funciones, pues que aplicándolas de pronto quedan un poco más claras, que yo por voy a intentar explicarles antes de haberles dicho pues cómo se escriben, qué condiciones hay para que se cumplan. Bueno, entonces vamos a empezar declarando en este ejemplo la celda inicial. También, o sea, no le vamos a poner tipo. También no, de una vez y fila. Y qué más, columna, como enteros. Y vamos a empezar entonces. Lo que esta macro va a hacer básicamente es recorrer filas, llenarlas y generar un índice. Entonces vamos a entender un poco cómo esta lógica. En un inicio lo que debemos hacer es indicar que, o sea, cuál va a ser la celda inicial. Entonces nosotros vamos a pedirle al usuario que nos diga pues dónde quiere empezar, en qué celda quiere empezar. Acuérdense que pues la persona igualmente puede seleccionar un rango o una celda si nosotros eso es lo que queremos. Entonces la persona le pedimos introducir la celda inicial y lo podemos llamar, no sé, el título de esto puede ser celda inicial o lo podemos dejar sin título, no hay lío. Y vamos a proceder a que pues la persona va a seleccionar una, ¿no? Entonces dentro de la hoja que está activa en ese momento va a haber un rango que la persona seleccionó, que es esa celda inicial, y lo vamos a mantener activo. Posteriormente vamos a empezar a definir las filas. Entonces fila va a ser la fila de la celda activa actual. Entonces para indicarlo, fila en inglés pues es row, ¿no? Entonces este pedacito, esta función pues mejor dicho, esta acción que estamos realizando acá es que esta variable almacene la fila en la cual que corresponda a la celda activa, y la celda activa pues es esta que el usuario seleccionó. Entonces aquí me va a almacenar el numerito, entonces si fue A5, entonces la fila 5. Y posterior a esto también vamos a hacer la parte de la columna, que se hace igual, que de la celda activa me coja la columna. Entonces aquí se va a almacenar el 5 y aquí la A si la persona seleccionó la celda A5, por ejemplo. Y posteriormente podemos iniciar un ciclo en donde digamos que desde que i es 1 hasta 10, o pues ya dependiendo de lo que queramos, en esta celda, en esta parte, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? En esta celda que está activa, empezando pues por la que sea que esté activa acá, con la fila y columna, el valor que le vamos a dar es i. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que pues inició en A5, que es el momento en el que pues i es igual a 1, si la persona seleccionó esa, vamos a poner el 1. Y para que nos vaya aumentando, para que no se vaya sobreescribiendo esa misma A5, tenemos que determinar que fila también vaya aumentando. Entonces va a ser fila más 1, por ejemplo. Entonces aquí lo que me va a hacer es que va a pasar a A6. Si nosotros quisiéramos que, por ejemplo, aumentara también la columna, es decir, pues quedaría una cosa en diagonal, ya que
está en A5 y luego pasa a B6 y luego a C7 y luego así, pues lo que tendremos que hacer es declarar que en columna también le vaya sumando 1. Pero en el caso en que nosotros queramos que todo sea por lo menos en la columna A y únicamente aumente la fila, pues lo dejaríamos así. Entonces pasaría a escribir A6, A7, A8 y así sucesivamente. Y pues pasaríamos a la siguiente I, que es decirle al ciclo pues que ya termina el ciclo una vez, entonces que vuelva a entrar acá. Ay, esto me quedó mal, ya, la sangría está ahí. ¿Esto cómo se define? Pues que la celda activa sea fila, aquí estamos llamando a la variable, entonces lo que hay en la variable en este momento y columna. Como aquí se seleccionó en un principio pues la inicial, este va a ser el valor inicial que tiene fila y el valor inicial que tiene columna, el que la persona seleccionó. Pero luego, una vez se lleve el ciclo, una primera vez se lleve a cabo, pues se le va a aumentar a la fila 1. Oye, acá se me fue una R, nos va a fallar el código. Listo, le va a aumentar a la fila 1 y pues si hacemos lo de columna también. Entonces aquí lo vamos a ver un poco aplicado. Y es que decimos, pongámoslo con el ejemplo que dijimos, entonces A5. Aquí tocaba seleccionarlo, disculpen. No, sí, miren, sí le alcanzó a coger. Entonces aquí desde... Solo se corre un poco la pantalla. Bueno, aquí no se alcanza a ver como por la parte en la que estoy grabando. Entonces vamos a poner una que sí se vea, por lo menos F5. Entonces nos dirigimos al Excel. Y allí podemos ver que de F5 a F14, o sea 10 veces, se repitió el ciclo y se fue escribiendo el número del contador de I. Entonces cuando I era el primer intento, es decir, I era igual a 1, pues se escribió 1 y así sucesivamente. Podemos también jugar con esto, vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí si yo, bueno, en un inicio creo que es necesario limpiar acá para que puedan verlo. Entonces si yo lo que hago es la parte de columna, entonces la agrego acá. Uy. La variable se va a sobreescribir también. Y así debería quedarnos en diagonal a partir de la celda que yo escoja. Entonces aquí podemos ver el ejemplo también con F5, F4 pongamos lo que va a ser en diagonal. Y se ejecutó efectivamente así, pues ustedes creo que ven hasta el 6 o 7, creo que hasta el 6. Pero pues se ejecuta 10 veces. De igual manera, pues lo que les decía, podemos jugar con esto, que sea cada 2, dependiendo de la necesidad que tenemos. También pues condicionar, ¿no? Que se sume únicamente cuando. Aquí podemos sacar provecho un poco, eso lo vamos a ver un poco en formularios, pero con las estructuras que habíamos visto antes, digamos, si es numérico, que pase esto, si está vacío, que pase esto. Básicamente aquí podemos jugar mucho con esto, pero es importante que tengan presente que lo que hacemos es que en esta variable se almacena donde está la fila, o sea, el numerito, y en esta se almacena, por decirlo así, la letra, solo que aquí también lo traduce a números en esta función. Entonces A equivale a 1, B a 2 y así sucesivamente, y por eso podemos sumarle 1, o sea, sumándole 1 pues se va a pasar al siguiente. Y aquí en esta celda activa lo que estamos haciendo es llamar estas dos variables, darle una ubicación a la celda activa. Esto lo podemos hacer. Si nosotros quisiéramos que esto fuera fijo, pues claramente aquí le ponemos 5 y aquí le ponemos A y ya no hay lío, ¿sí? Pero pues esta es la manera como más indicada de hacerlo, ya que probablemente pues no tendríamos manera de hacer que avance, que se vaya moviendo de fila y columna, ya que sería una fija y lo que necesitamos realmente es eso. Eso sería todo como por este ejemplo, que vean una nueva funcionalidad pues que estamos empezando a trabajar. Y ya nos vemos en el siguiente. El siguiente video pues va a ser un ejemplo con el each, cuando pasamos entre objetos.